Les doy la bienvenida a esta programación especial de France 24 con motivo de las jornadas electorales que han vivido este domingo Guatemala y Ecuador. En Guatemala ha tenido lugar la segunda vuelta presidencial luego de un convulso camino desde la primera votación, con la Fiscalía buscando inhabilitar al partido semilla del candidato Bernardo Arévalo, un socialdemócrata que se ha ganado la enemistad de las élites y el establecimiento del país. Ha liderado las encuestas frente a la ganadora de la primera vuelta y ex primera dama Sandra Torres en su tercera elección. Con posiciones más conservadoras ha sido vista como la representante de la política tradicional y en los últimos días ha sembrado la duda sobre la limpieza del proceso de este domingo. A lo largo de la noche hablaremos también de la primera vuelta de las elecciones anticipadas en Ecuador por el momento, y antes de iniciar nuestro análisis vamos a dar un repaso al conteo de votos allí en Guatemala. Como podrán ver ya en sus pantallas, está muy avanzado, casi un 92% de conteo allí en Guatemala, y como pronosticaban las encuestas, Bernardo Arévalo va camino de convertirse en el nuevo presidente del país. Habría obtenido por el momento en torno a un 59,4% del total de los votos de los guatemaltecos, un 35,8% habría obtenido Sandra Torres, en torno a 1.400.000 votos frente a los 2.314.000 de Arévalo. Más allá de los resultados que ya tengamos hasta el momento, vamos a hablar de cómo ha ido la jornada electoral allí en Guatemala. Para ello vamos a conectar con nuestro corresponsal allí en Ciudad de Guatemala, Andrés Suárez Jaramillo. Andrés, ¿cómo ha ido esta jornada? Vosotros habéis estado siguiéndola durante todo el día. ¿Qué podemos destacar? Hola Rodrigo, muy buenas noches. Nos encontramos en este momento en el centro de cómputo del Hotel Grand Tikal Futura. Al fondo hay unas pantallas que pertenecen al Tribunal Supremo Electoral. Ese es el máximo rector en Guatemala para definir quién va a ser el nuevo presidente de los guatemaltecos, y en efecto están estas cifras. Se realizó un conteo muy rápido, en un tiempo contrarreloj, se pudo escrutar más del 92%. En este caso, que marca una definitiva muy clara de que Arévalo es el nuevo presidente electo de los guatemaltecos, va por ese camino a ser el presidente electo de los guatemaltecos, ya con un 59,42% de los votos escrutados, mientras que Sandra Torres tiene un 35,87%. Tenemos que hablar de la participación, no fue la misma que ocurrió en la participación en la primera vuelta. Hay en este momento una participación del 44%, alrededor del 45% de los guatemaltecos. Quiere decir que muchos se abstuvieron de votar en esta jornada, a diferencia, por ejemplo, de lo ocurrido hoy en Ecuador, donde ha habido una gran participación. Arévalo es entonces esa persona, ese candidato político que se coló a segunda vuelta por muchos motivos. Hemos hablado con toda clase de analistas y ellos dicen lo siguiente, y es que el hecho de que se hayan descalificado, de que se hayan cancelado a 3 otros candidatos muy importantes que tenían grandes opciones de pasar a segunda vuelta, pero que no representan al sistema ni a las clases políticas tradicionales, le abrieron ese camino, le pavimentaron la entrada a Bernardo Arévalo como la persona que representa el hartazgo del pueblo de Guatemala después de más de 20 años de gobiernos conservadores que para organismos internacionales y como es Vox Populi aquí en Guatemala están aliados con ciertas mafias políticas, de manera que ha habido una fuerte corrupción en este país, por el cual muchos presidentes han pasado por la cárcel. Alfonso Portillo, también Otto Pérez Molina, Álvaro Colom, de manera que Bernardo Arévalo representa ese cambio, esa esperanza, esa llegada de la primavera en el país, de la eterna primavera, y para los guatemaltecos entonces comenzaría una nueva etapa política. Claro está, debemos esperar hasta que el Tribunal Supremo Electoral oficialice estos resultados y también ver cuál va a ser el siguiente capítulo con las investigaciones que está adelantando el Ministerio Público, porque recordemos que hay una investigación abierta que se llama Caso Corrupción Semilla, en el cual se podrían emitir órdenes de captura en contra de los líderes de este país
partido político por cuenta de una presunta irregularidad a la hora de constituirse como tal. Sí, Andrés, pues nos estás dando muchas de las claves que vamos a estar analizando durante toda esta noche junto a nuestros invitados. Antes de presentarlos, quiero hacerte una última pregunta. ¿Qué se comenta por allí entre los periodistas, quizás entre la clase política también, sobre estos resultados preliminares? De momento no los podemos dar como oficiales. ¿Qué se comenta de la posible victoria de Arévalo? Bueno, en este caso se está cumpliendo lo que habían ya dado las encuestas. Esta semana se había pronosticado a través de la encuesta de la firma Prodatos y unas semanas atrás a través de la firma Gallup que este sería el resultado, un 60-40 en promedio, cosa diferente a las encuestas de la primera vuelta que estuvieron pues erróneas, ¿no? Equivocadas. Se comenta entre los periodistas, entre las personas acá, que no se podía tapar el sol con un dedo y era muy difícil que se pudiese, digamos, cometer un fraude pensando en una maquinaria política que pudiera entorpecer ese camino avasallador del candidato Bernardo Arévalo, que hemos visto en las últimas semanas cómo ha logrado una popularidad en ascenso, sobre todo porque recordemos que Sandra Torres es una de las candidatas pues de más vieja data, de la vieja política tradicional, que carga un muy fuerte antivoto. Aquí en la capital, Sandra Torres no tiene ese espaldarazo de intención de voto como sí lo tiene en los sectores rurales, mientras que Bernardo Arévalo es muy fuerte en los sectores de universitarios, en los sectores también de los empresarios, de los trabajadores. Se abre el gran interrogante y es qué va a pasar de aquí hasta el 31 de octubre cuando se mantenga la personalidad jurídica del movimiento Semilla, porque recordemos que hasta el 14 de enero del 2024 es cuando se realiza la transición presidencial. Por supuesto, no podemos decir todavía que Bernardo Arévalo es el presidente hasta que no tengamos unos resultados oficiales, y además tenemos que tener en cuenta que ya desde antes se decía que desde el partido UNE, o sea, desde el partido de Sandra Torres, van a intentar impugnar los resultados, impugnar las mesas y que se repita la historia de la primera vuelta electoral, que haya un reconteo porque se denuncie que hubiese habido fraude y que de pronto hubiese intervención de parte del Tribunal Supremo Electoral en estas elecciones. Pues Andrés, estaremos de vuelta más adelante contigo allí en Ciudad de Guatemala. De momento quiero presentar a nuestros invitados porque para analizar en detalle todo lo acaecido en esta jornada y durante la campaña, así como más adelante que hablaremos de la crisis de gobernabilidad en Ecuador, nos acompaña hoy en este estudio de France 24 Alejandra Barrios Cabrera, secretaria general de la Red de Observación de Integridad Electoral. Bienvenida. Pues muchísimas gracias por la invitación. Un día de elecciones muy interesantes, Guatemala, Ecuador, y pues aquí estamos frente a una gesta, ¿no? De nada en las encuestas a la presidencia de la República y todavía falta un trecho largo porque 14 de enero hay demasiado tiempo para posiblemente los procesos jurídicos que se vendrán encima. Bueno, pues vamos a estar hablando de esta gesta de Arévalo. En remoto nos acompaña también Alfredo Ortega, abogado y maestro en Derecho Internacional por la Universidad de Notre Dame, quien además ha trabajado para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenido también a France 24. Muchísimas gracias por la invitación. Y por último quiero presentar a Marjorie von Ahn, analista política y periodista, quien será la última de nuestras invitadas también esta noche para analizar todo lo que ocurra en Guatemala. Bienvenida. Buenas noches y saludos. Una jornada muy interesante desde distintos ángulos. Bueno, pues antes de volver a hablar con ustedes para analizar todo lo que ha pasado y lo que pasará todavía allí en Guatemala, quiero hablar de este proceso electoral en el país que ha sido uno de los más controversiales en la era moderna de Guatemala. La judicialización del proceso, el recuento de votos, así como la interferencia de la Fiscalía y la exclusión de algunos candidatos que ya nos adelantaba nuestro corresponsal Andrés Suárez Jaramillo, crearon una incertidumbre sobre el futuro democrático del país que aún persiste. Quiero dejarles con esta nota de nuestro compañero Jorge Hurtado, quien ha hecho el recuento de estos meses caóticos en la política centroamericana. Un caos electoral
La interferencia de organismos estatales en las elecciones creó una tormenta política que aún genera temor entre los guatemaltecos. La primera vuelta dejó varias sorpresas. Ganó el voto nulo, reflejando el hartazgo de la sociedad a la clase política, y Bernardo Arévalo, el candidato anticorrupción del partido Semilla, pasó de ser el último en las encuestas a estar en la segunda vuelta. Tras conocer los resultados, 9 partidos conservadores denunciaron irregularidades y un supuesto fraude. El 1 de julio, la Corte de Constitucionalidad mandó a revisar nuevamente los votos, una decisión que muchos expertos calificaron de arbitraria. Tras 2 semanas, el 12 de julio, el Tribunal Supremo Electoral revalidó los resultados, así como el pase a segunda vuelta entre la ex primera dama Sandra Torres y Bernardo Arévalo. Ese mismo día, la Fiscalía de Guatemala ordenó la suspensión del movimiento Semilla de Arévalo por presuntas irregularidades. La decisión provocó el rechazo internacional por intentar excluir de la contienda al partido Semilla de Arévalo, surgido tras las protestas antigubernamentales de 2015. Estados Unidos, la Unión Europea y varios organismos alertaron de un ataque a la democracia. A mediados de julio, la Fiscalía allanó las oficinas de Semilla y del Tribunal Electoral en busca de pruebas del supuesto fraude. Pero la Corte de Constitucionalidad bloqueó la suspensión de Semilla, amparados en la ley electoral. La incertidumbre movilizó al secretario de la Organización de Estados Americanos hacia Guatemala, mientras el gobierno prometió no interferir. La misión electoral de la OEA concluyó que hubo intentos por desconocer la voluntad electoral expresada en las urnas, pero lejos de terminar la controversia, el caso está en manos de la fiscal general Consuelo Porras, acusada por Estados Unidos de corrupción y ejercer acciones antidemocráticas. Bueno, quiero empezar este análisis con Alejandra Barrios. Voy a dar también un par de datos extra a lo que nos ha comentado nuestro compañero Jorge Hurtado, porque hay una gran desconfianza en Guatemala. Tan solo el 16% de los guatemaltecos confía en el Tribunal Electoral, el 10% confía en los partidos y un 7% en la presidencia. ¿Qué significa entonces esta figura de Arévalo, tanto para los votantes, para la población de Guatemala, pero sobre todo para ese establecimiento, ese Estado guatemalteco que a través de la justicia parece que ha intentado poner palos sobre las ruedas de su candidatura? Pues un cambio total en la forma de ver la institucionalidad guatemalteca. Si uno ve, son 2 temas, especialmente lo que ponían en debate estas elecciones sobre la mesa. El primero de ellos, obviamente, la corrupción. Y es una corrupción no como la podemos entender en otros países de América Latina. Aquí estamos hablando inclusive de analistas que hablan de un Estado corrupto con una institucionalidad corrupta que lo que buscaba era mantener un statu quo. Entonces, Arévalo lo que representa es exactamente lo contrario, romper con ese statu quo y traer la posibilidad, por ejemplo, de que puedan regresar más de 30 fiscales, abogados, periodistas que han tenido que salir del país y poder reencaminar hacia una institucionalidad que pueda recuperar credibilidad en este país. Y el segundo tema, todo el tema de la corrupción. Entra, sí, todavía falta hasta el 14 de enero. Yo creo que aquí estamos solamente contando la primera parte de la película con un muy buen final en esta primera parte de la serie. Vamos a ver qué es lo que pasa en la segunda parte de la serie, pero se está entrando al centro para la lucha contra la corrupción. El mensaje que deja la ciudadanía es absolutamente fuerte y aquí hay que mirar 2 cosas. Primero de ellos, a Arévalo no se le veía venir. No estaba en las encuestas, nadie lo veía y fue una sorpresa completa con un discurso anticorrupción, con un discurso y además un reto que tiene muy fuerte de la reforma a la justicia y llega a la segunda vuelta presidencial. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, ¿cuál es la expectativa que se puede tener cuando tienes una institucionalidad que va desde la misma fiscalía? Y aquí estamos hablando nombres que vamos a seguir escuchando. Rafael Curruchinche, que es el jefe fiscal especial contra la impunidad, de Freddy Arellana, que es el juez que ha venido haciendo todos estos procedimientos para las investigaciones contra el partido Semilla y pues obviamente la gran fiscal que es la señora Consuelo Porras. Y aquí tenemos un tema de justicia muy fuerte y yo creo que lo que pasó en Guatemala es una alerta para todos los países de América Latina. Una cosa es la independencia de la justicia que se debe mantener, otra es una justicia que se pone al servicio de intereses que no son precisamente los intereses de una sociedad, sino intereses que pueden ser corruptos o intereses que son políticos. Así que lo que representa creo que es una posibilidad de cambio en Guatemala y de una revisión de sus instituciones. Pues quiero que sigamos con el análisis junto a nuestro invitado Alfredo Ortega.
Alfredo, quería también que nos hable un poquito de la figura de, parece, el que va a ser posiblemente el nuevo presidente de Guatemala, el señor Arévalo, pero quiero preguntarle también sobre ese papel de la Fiscalía, esa justicia en el país que parece que podría quizás haber ayudado a que ahora mismo vaya por delante en las votaciones. Sin esa posible interferencia, quizás los guatemaltecos no habrían acudido tanto a su figura. Claro, muchas gracias por la pregunta. Bien, sin duda, Alejandra hace muy bien en mencionar los nombres de algunos actores claves durante el proceso electoral y especialmente después de la primera vuelta. Lo que el secretario general de la Organización de Estados Americanos denominó como una extrema judicialización del proceso electoral ocurrió tanto antes de la primera vuelta como después. Es decir, la Fiscalía General avanzó diversos esfuerzos para intentar subvertir el orden constitucional y descalificar a Bernardo Arévalo y el partido Semilla, aún después de haber sido declarados como vencedores o segundo lugar, haber pasado en el segundo lugar después de la primera vuelta, ¿no? Entonces, algunos analistas locales bromeaban que la fiscal general y el fiscal Curruchiche fueron los jefes de campaña de Bernardo Arévalo porque antes de la primera vuelta electoral, las encuestas más serias, mejor observadas por los periodistas, le daban 15% de conocimiento dentro de los posibles votantes a Bernardo Arévalo. Después de estos procesos de judicialización en los que se suscitó una suerte, o más bien una clara persecución política en contra del partido político Movimiento Semilla, varios de sus candidatos y el mismo candidato presidencial, pues este número pasó a 72%. Quiere decir que de alguna forma, si bien es cierto, la persecución política que ha avanzado el Ministerio Público no solo en contra de decenas de operadores de justicia, periodistas y activistas de derechos humanos, sino que después se concentró en el partido Semilla, le sirvió para poder potenciar el conocimiento y que la población reconociera a Bernardo Arévalo como ese candidato en contra del sistema, en contra de estas instituciones que definitivamente tienen la confianza totalmente minada. Y pues el votante lo ha manifestado con los resultados que vemos. Hay un rechazo contundente a el desgaste en las instituciones y sobre todo a este fenómeno de la corrupción institucionalizada que mencionaba Alejandra. Claro. Pues quiero ir a hablar con nuestra próxima invitada, también con Marjorie Fonan. Quiero preguntarle cómo ha llegado el Estado guatemalteco a este estado de corrupción, porque antes de estas elecciones ya hay casi un sistema, muchos analistas hablan de un sistema institucionalizado de corrupción. ¿Por qué está tan instaurada dentro del Estado? Es una pregunta compleja y definitivamente es algo que el próximo gobierno tendrá que tratar de distintas formas. Hay muchas razones para explicarlo, pero puede comenzar desde la profesionalización de los jueces, la aspiración que las personas pueden tener a trabajar, a ser funcionarios públicos y las remuneraciones que luego reciben. Es claro que hay distintas estructuras criminales que operan dentro de los juzgados, dentro de las fiscalías y que tienen mucho poder. Y eso lo hemos visto claramente en cómo se han politizado las elecciones en este caso. Se llegó a hablar incluso de que se tenían casos armados para cada uno de los candidatos y que estos casos estaban listos para ser sacados al aire en caso los candidatos pudieran pasar a un número significativo de intención de voto. Y esto de alguna forma explica por qué nadie vio venir la candidatura y el éxito de Bernardo Arévalo y por qué el caso que se plantea contra Movimiento Semilla se plantea bastante tiempo después de su candidatura. Un esfuerzo muy importante con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de detener la corrupción con sus bemoles, con sus éxitos. Parece que actualmente la situación en la que estamos es que todas las herramientas que la CICIG creó se han utilizado para perseguir ahora a jueces, a fiscales y también a colegas periodistas.
Bueno, pues quiero que vayamos de nuevo a ver los resultados ya de Guatemala, cómo han avanzado estos resultados, y para ello tenemos a nuestro compañero de la redacción de France 24, Lluís Muñoz. Bienvenido, Lluís, esta noche. Buenas noches, Rodrigo. Un gusto estar aquí con usted y con el resto de invitados y corresponsales. Bueno, Lluís, pues creo que podemos avanzar ya que Bernardo Arévalo es el presidente electo de Guatemala con el avance del conteo. No sé si puedes contarnos un poco en qué punto estamos ya del conteo. Sí, en este momento ya hemos alcanzado el 95%. Es una cifra bastante amplia como para la afirmación que acaba de hacer usted. Y vemos como en este momento Bernardo Arévalo de León tiene un 59,1% frente al de Sandra Torres, que es un 36,1%. Por lo que comentaban los invitados, esa tendencia que ha habido en las últimas semanas en las que parecía que Bernardo Arévalo podía ganar las elecciones se ha confirmado en esta encuesta, a diferencia de la previa de la primera vuelta electoral. Sí, una primera vuelta electoral en la que además el voto nulo fue muy alto. No fue realmente Sandra Torres la más votada, porque realmente fue la más votada, pero el porcentaje de abstención fue muy alto y llegó a un 17%, Lluís. Y dentro de ese, vamos a decir, de ese descontento de los guatemaltecos con la política, con el Estado en general, hemos venido hablando que el principal o uno de los principales temas es la corrupción. Para la corrupción se creó en su momento un grupo de países auspiciado por la ONU, crearon, no me saldrá ahora el nombre, crearon la CICIG, una comisión para monitorear la corrupción en el país, que al final en el año 2019 se dijo que se tenía que ir del país, y ahora es uno de los puntos que muchos piden el retorno de esta CICIG. No sé, Lluís, si nos puedes contar un poco de qué se trataba, qué es lo que ha hecho en el país y qué resultados pudo dar. Sí, de hecho, este resultado de la primera vuelta y el de esta segunda ha sido visto también, la sorpresa de Bernardo Arévalo, como una respuesta ciudadana a la corrupción. Y es que Bernardo Arévalo es sociólogo, es hijo de un expresidente también de tendencia de izquierda, que con este movimiento semilla ha dado la sorpresa. Y su discurso, precisamente, aunque no tenga muchas aristas ideológicas, sí que ha centrado en la principal preocupación de los guatemaltecos, que es la corrupción, Rodrigo. Sí, y no sé si podemos hablar también con nuestra invitada. ¿Cuál fue el papel de la CICIG en Guatemala? Papel importantísimo. El tema de la corrupción en Guatemala no es un tema nuevo. Ese es un tema que viene inclusive desde antes de que tuviéramos el final de las dictaduras en 1985. Una sociedad que se construyó sobre componendas de corrupción, donde lamentablemente llegó hasta los niveles más altos. Estamos hablando de niveles más altos del sector bancario, del empresariado, y precisamente cuando se crea la CICIG se crea con el objetivo de tener un cuerpo internacional, una comisión internacional que pudiera apoyar al cuerpo fiscal nacional a través de las investigaciones y que no pudiera entonces sacársele el cuerpo a esas investigaciones, porque tenía los más altos niveles de impunidad este país. ¿Qué es lo que termina pasando? Y que era lo que decía precisamente uno de los invitados, creo que Alfredo, lo que pasa después de la finalización de la CICIG, de la salida de la CICIG en el 2019, además donde es un expresidente el que dice que se tiene que retirar la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, es que se terminan utilizando las instituciones que se crearon en este contexto, como la Fiscalía Especial contra la Impunidad, para terminar persiguiendo a aquellos fiscales y a aquellas personas que en la CICIG habían trabajado para investigar, perseguir, acusar todos los temas de impunidad. Entonces, hoy, ¿qué tenemos? Lamentablemente una institucionalidad que terminó siendo utilizada en contra de la vocación con la que había sido creada. Bueno, pues creo que nuestro compañero Lluís Muñoz nos puede contar un poquito más también de la historia de cómo llegó esta comisión a Guatemala. Sí, avanzando un poco en lo que comentaban ahora, el 2015 fue un año clave porque fueron estas protestas anticorrupción en las que nació también el movimiento Semilla. Miles de guatemaltecos salieron a las calles para pedir la renuncia del entonces presidente Otto Pérez y su vicepresidenta Roxana Valdetti. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, conocida como CICIG, como han estado comentando, y la Fiscalía acusaron a los mandatarios de liderar una red de sobornos. Hoy cumplen ambos una condena de 16 años. Bueno, Lluís, no sé qué más nos puedes comentar del desarrollo, de cómo fue el desarrollo en el país de la CICIG.
Además que Jimmy Morales es el que le termina poniendo fin en el 2019 a la CICIG, ¿no? Sí, ahora y notifica de una que se tienen que ir, y un fiscal de los más importantes de los últimos es precisamente uno de los ministros en Colombia, que es el ministro de Defensa, que es Iván Velázquez, el actual ministro de Defensa. Y sí, así es, pero realmente la creación de la CICIG del 2006, uno de los grandes éxitos, una de las grandes cosas que lo hizo internacional, fue esta persecución, esta investigación también contra Otto Pérez y su vicepresidenta. Esta apuesta del Estado comenzaría a debilitarse, como usted dice, en 2013 con la llegada de Iván Velázquez, que pasó de perseguir las estructuras criminales a perseguir a las más altas esferas. En 2016 el nuevo presidente Jimmy Morales, como usted comentaba, estuvo también a favor de la CICIG en un principio, pero acabó desmantelando la comisión cuando su hijo y su hermano se vieron involucrados en investigaciones de corrupción. Luis, entonces llegaron la fiscal Consuelo Porras y también el fiscal anticorrupción Rafael Curruchiche. Ahí la persecución pasa a ser contra los jueces y los fiscales que colaboraron con la CICIG, además también periodistas y activistas. Así es, una cooptación que llegó también hasta la Corte Suprema, en una unión de las élites conocida en Guatemala como el Pacto de la Corrupción, y del que forman parte importantes políticos, incluso con señalamientos a la ex primera dama Sandra Torres. Bernardo Arévalo, o el tío Bernie, como le llaman sus jóvenes seguidores, de ganar sería el primer presidente que representa aquel hastío de 2006 del Estado contra la corrupción. Esta no ha dejado de crecer desde el fin de la CICIG. Bueno, Luis, muchas gracias por este repaso. Te vamos a tener también durante la noche. De momento quiero que vayamos a ver el perfil de Bernardo Arévalo para que conozcamos más sobre el que ya podemos declarar como presidente electo de Guatemala. Con la promesa de acabar con la corrupción en Guatemala, Bernardo Arévalo dio una gran sorpresa durante la primera vuelta de las elecciones generales del 25 de junio. Su nombre no figuraba entre los primeros en las encuestas, pero se ubicó en el segundo puesto de las votaciones. El candidato de 64 años fue diputado en los últimos 4 y ha criticado la represión en contra de jueces, fiscales y periodistas exiliados. Bueno, las más urgentes van a ser todo lo relacionado a la lucha contra la corrupción, porque sin lucha contra la corrupción no vamos a poder rescatar las instituciones que necesitamos para generar el desarrollo. Arévalo ha prometido que de ganar la presidencia, creará un gabinete anticorrupción con reformas desde el Ejecutivo, que incluirían la inhabilitación en cargos públicos para condenados por corrupción, el fortalecimiento de la policía y el ejército, el control de las cárceles y un ambicioso plan con 10 puntos para mejorar la salud, la cultura y la seguridad social de los guatemaltecos. Participa como candidato del partido Semilla, el cual logró 23 puestos en el Congreso durante las primarias de junio, aunque fue allanado y suspendido por la Fiscalía tras conocerse los resultados, luego de alegar irregularidades. Una decisión reversada por la Corte Constitucional. También conocido como tío Bernie, ha logrado atraer el voto de los más jóvenes, con una mediática campaña por redes sociales. Para muchos jóvenes que por primera vez, como lo había dicho, es nuestra primera vez votando, hacemos nuestro voto pensando de que ya no tienen que estar los mismos. Porque creo en el proceso que está dando, se mira que tiene las ganas, el sentimiento de que va a cambiar algo. Arévalo ha dicho que no legalizaría el aborto libre ni el matrimonio igualitario y ha prometido seguir los pasos de su padre, el expresidente Juan José Arévalo, con su eslogan de regresar la democracia a Guatemala. Bueno, quiero volver a hablar entonces con nuestro invitado Alfredo Ortega para que nos cuente también un poquito más quién es Bernardo Arévalo. Es una persona que se considera socialdemócrata, pero ¿qué es lo que ha propuesto en esta campaña electoral para Guatemala? Gracias por la pregunta. Bien, creo que ahí es importante, digamos, ampliando un poco esta discusión que ustedes tenían sobre el contexto en el que se desarrollan estas elecciones, que las vinculaciones de los votantes no son necesariamente directas hacia el candidato Arévalo. Si bien es cierto, él es un académico, tiene un perfil mucho más como diplomático y trabajando en distintos organismos internacionales,
ha sido más bien la identificación de un votante urbano joven con un movimiento. Y eso es lo que se ha convertido el partido político Semilla. Ha catalizado ese descontento de el 2015, ese despertar ciudadano que ocurrió en el 2015, pero que en las elecciones del 2016 no tenía una opción electoral, político-electoral. Pues finalmente ese descontento acumulado en estos dos gobiernos que hay que decirlo, son responsables de quizás la mayor degradación institucional y democrática que ha sufrido el país desde la transición a la democracia. Pues bien, en ese contexto, ese descontento que no recibió ninguna respuesta de ninguno de los actores tradicionales en el tablero político, pues encuentran una alternativa, y no en el candidato Bernardo Arévalo, sino más bien en el partido político Semilla. Y bien, eso lo vemos en el éxito que tienen en las elecciones también parlamentarias. El partido Semilla pasó de haber ganado 7 escaños en el Congreso en las elecciones anteriores a tener ahora una bancada de 23 diputados y diputadas que se convierte en la tercera fuerza legislativa en el Congreso. Dicho esto, hay que ser un poco cautos en que esta es una posición difícil, que quizás lo podemos hablar después de la gobernabilidad. Pero en cuanto a cómo es que Bernardo Arévalo captura esa energía, pues es más bien el trabajo constante de oposición que hizo el movimiento Semilla durante el gobierno de Yamatei, que captura esa energía ciudadana y que, hay que decirlo también, es una campaña muy austera que, según los reportes al Tribunal Supremo Electoral del propio partido Semilla, tuvo aportes en efectivo de más o menos $50,000 toda la campaña nacional, que está en contraste con los varios millones de dólares en los que se evalúan las campañas de los otros partidos tradicionales. Entonces, me parece que es una mezcla de factores los que conducen más bien a esta explosión de entusiasmo, a esta explosión de energía que hay hacia el movimiento Semilla y su candidato presidencial, Bernardo Arévalo. Y sin embargo, Alejandra, sabemos que Arévalo tampoco es una persona que haya estado del todo alejada de la política tradicional del país. Conoce muy bien porque es hijo de un expresidente, pero nació en Uruguay, si no me confundo, cuando su familia estaba en el exilio. Y creció allá. Creció en Uruguay también, precisamente. ¿Y qué puede aportar entonces Arévalo con esa experiencia quizás familiar de haber crecido en un ambiente político pese a ser ahora a priori un candidato outsider? Pues mira, va a saltar la segunda temporada y vamos a decir que de manera pacífica va a llegar a la presidencia de la República, que se va a poder posesionar en el mes de enero, el 14 de enero, que sería la posesión. No va a tener un camino fácil. Y no va a tener un camino fácil porque no tiene la mayoría de los diputados. La mayoría de los diputados precisamente se hacen entre Vamos y UNE pues precisamente de la señora Sandra Torres, de la candidata a la presidencia, que acaba de quedar en segundo lugar. Son partidos además de centro derecha que no van a acompañar una política, una propuesta de gobierno más hacia la izquierda. ¿Qué va a poder hacer él? Creo que mitigar, todo un ejercicio de tratar de mitigar lo que ha generado la Fiscalía, lo que ha generado todo este tema de persecución a fiscales, a jueces, a periodistas, porque yo sí creo que vale aquí la pena destacar todo lo que ha venido pasando y el ejemplo del ex José Rubén Zamora con el tema de los periodistas, una solidaridad completa a aquellos que han tenido que salir del país por cubrir los temas de corrupción, que es precisamente lo que demuestra este director. Eso en primer lugar. ¿Por qué va a ser tan difícil, Rodrigo? Porque están cogidos de pies y manos, porque la mayoría de ellos están en la lista Engel. Y eso es lo que le pasa cuando se suben al tigre, que si se bajan del tigre, se los come el tigre. Si no tienen la protección
de esos cargos de poder quedan absolutamente expuestos frente al gobierno de los Estados Unidos, donde ya no tienen visas, donde además hay todo un tema de los bienes, de las propiedades, que si están en Estados Unidos con cuestas, pues obviamente están congeladas. Entonces aquí lo que vamos a ver, porque es una transición muy larga, es que da dolor de cabeza pensar que el tribunal tiene 2 semanas, pero van a venir toda una serie de conflictos para ver si se logra no reconocer este triunfo y además la conformación, ojalá, de un gobierno que le permita un equilibrio en el Congreso. Claro. Pues Alejandra, vamos a hablar más adelante de los retos que vienen ahora. Quiero volver a hablar con Marjorie Fonan, a preguntarle también qué cree que ha visto, cuál cree que son la serie de factores que nos comentaba también Alejandro Ortega, que han impulsado a Arévalo hacia la presidencia. Mira, la forma de hacer política en Guatemala ya cambió, ya hay candidatos y hay partidos que esto no lo entendieron. Ahora bien, la victoria, en este caso de Arévalo, se puede entender también porque hay 3 candidatos que tenían una alta intención del voto, a los que por medio de la judicialización no se les permitió competir. Esto es muy importante. O sea, esta fue una carrera en la cual a 3 personas que tenían pues cierto conocimiento y bastante intención de voto, según las últimas encuestas, hablo de Carlos Pineda, de Roberto Arzú y de Telma Cabrera, no se les permitió participar. Entonces también en ese escenario es que Bernardo Arévalo se vuelve una opción. O sea, es decir, si ellos hubieran participado, yo no sé qué estaríamos conversando hoy. Si me permiten, solo quería puntualizar un dato. Sí es cierto que Bernardo Arévalo, él nace en Uruguay, durante el exilio de su padre. Después de esto, cuando él tiene 1 año, se mudan a Caracas. Ellos se movían bastante, luego están en Chile, en México, y a los 13 años es que él se muda de vuelta a Guatemala y él ya vive aquí, bueno, experimenta una parte importante de su juventud y después de esto se va a Israel y bueno, ya la historia continúa. Y hay un punto más que quería decir, yo creo que también él representa este interés común de muchas personas. Hay muchas personas que no se identifican, si tú preguntas en Guatemala, Guatemala sigue siendo una sociedad bastante conservadora. Muchas personas se identifican, nos identificamos como de derechas o con ninguna ideología en específico, pero aún así la candidatura y las acciones que han tomado Movimiento Semilla se han vuelto en una opción viable en ese sentido. Pues vamos a dar paso ahora a una nota también de nuestra redacción de aquí, de France 24, en la que vamos a hablar de muchos de estos retos que ya hemos mencionado aquí, que tendrá ahora Arévalo como presidente electo de Guatemala, entre ellos la corrupción, la pobreza y una compleja situación de la libertad de prensa. Vamos ya a ver este reporte. El nuevo gobierno de Guatemala tiene una baraja de retos. La corrupción, uno de ellos. El índice de percepción de la corrupción de Guatemala es de 25 sobre 100, ocupando la casilla 150 de 180 países, según la Fundación para el Desarrollo de Guatemala. Una situación que ha empeorado desde la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en 2019 y que causa el rechazo de la sociedad civil. Llamado a todo el país de Guatemala a que se pongan atentos y atentas a esto, lo que está pasando. Como decía, tenemos un Estado cooptado y corrupto. Por otro lado está la pobreza, que toca a más del 50% de la población del país, según datos del Banco Mundial. La desigualdad también hace presencia en Guatemala, con un índice de Gini de 0,54, donde 0 corresponde a la mayor igualdad en la población. En el país centroamericano, según la ONU, en 2022, 46,5% de los niños sufría de desnutrición, siendo el 6º en el mundo en casos de desnutrición infantil y el 1º en Latinoamérica. Unas condiciones que llevan a que exista un enorme éxodo desde el país. Según un informe de la ONU, Guatemala tenía en 2020 más de 1,3 millones de migrantes, es decir, 7,6% de su población. Sí he tenido las necesidades de emigrar al país debido a que por la falta de trabajo que existe en el país y la pobreza. El gobierno de Yamatei también deja un panorama complejo para la prensa en el país. Un comunicado conjunto de organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y la FLIP alertan sobre la persecución y las amenazas a las que se enfrentan los periodistas. El acoso y la criminalización de personas periodistas y comunicadoras se ha convertido en una nueva forma de censura, que comenzó durante el gobierno de Jimmy Morales, se recrudeció durante la administración de Alejandro Yamatei y que podría consolidarse en estas elecciones. Uno de los casos más recientes es el de El Periódico, que tuvo que cerrar debido a presiones por parte del gobierno. Su director, José Rubén Zamora, fue condenado a 6 años de prisión.
Antes de hablar del problema con la libertad de prensa, quería también dar un par de datos concernientes a la pobreza en el país, porque Guatemala tiene 10,3 millones de pobres sobre una población total de 17,6 millones de personas. Hay problemas también de desnutrición crónica y, por ejemplo, también como consecuencia de la guerra en Ucrania ha habido problemas de inflación y el maíz, por ejemplo, ha duplicado su precio en el mercado. Quería ir ya de nuevo con nuestros invitados. Marjorie von Ahn, voy con usted. ¿Cuál es la situación de la población más empobrecida de Guatemala, del grueso de la población del país? Es una situación complicada. Guatemala tiene muchos retos que afrontar y el gobierno que venga probablemente pues va a tener también que buscar muchas formas de resolverlo. Sí quisiera decir que muchas de estas soluciones son temas integrales, son temas que tomarán décadas y que no necesariamente se podrán hacer desde la presidencia. Entonces creo que en ese sentido también es importante ser prudentes sobre las promesas que se han hecho en campaña y lo que se podrá realmente cumplir en un Congreso en el que Movimiento Semilla pues tendrá únicamente 23 votos y esto pues no es suficiente para gobernar ni para que le aprueben ninguna iniciativa de ley. Además, la pobreza que ha llevado a quizás otro de los grandes problemas del país, como de otros países de Centroamérica, que es la migración. Guatemala es un país que exporta migrantes especialmente hacia el norte, hacia Estados Unidos. Es muy complicado porque incluso se migra en situaciones de mucha precariedad. Los datos de cuántas personas migran al día son algo que le rompen a uno el corazón. Uno puede ver cómo están destruyendo a las familias y el tejido de la sociedad guatemalteca. Ahora bien, ¿por qué estas personas no tienen opciones para quedarse? ¿Por qué no hay empleos formales o condiciones para que puedan tener este éxito y los recursos que necesitan en sus comunidades? Hay que recordar también que Guatemala es un país extremadamente rural, ¿verdad? Esto es muy importante. Nuestra infraestructura carece y tiene grandes carencias en ese sentido. Moverse de un punto a otro siempre es un reto y esto aplica tanto a la movilidad de personas como de cargas, de materias y afecta a la economía del país. Quiero ir con Alfredo ahora. Entonces, ¿cuáles son las principales políticas que podría implementar Arévalo para intentar frenar esta pobreza en el país y, desde luego, frenar también la migración, que los guatemaltecos puedan llegar a tener las opciones para quedarse viviendo en su país? Claro. Bien, ciertamente para transformaciones económicas sustantivas, el gobierno del Movimiento Semilla, el gobierno de Bernardo Arévalo, tendrá muchas dificultades porque necesita llegar a acuerdos en el Congreso. Como bien decía Marjorie, son 70,000 guatemaltecos que mensualmente intentan cruzar la frontera sur de Estados Unidos. Y la única explicación para esas cifras tan dramáticas es un modelo económico fracasado, en el que se ha buscado privilegiar la economía de consumo y hay poca transformación de materias primas. Es una lógica casi decimonónica en el modelo económico actual que, pues, como decía Marjorie, expulsa a decenas de miles de personas. ¿Qué es lo que puede hacer Semilla o qué es lo que debe hacer Semilla? Más es introducir una serie de cambios en el modelo económico que puedan mitigar estos problemas, como por ejemplo el presidente Arévalo ha hablado de la introducción de una ley de competencia para romper con varios monopolios que existen en el país, en el sector, por ejemplo, de cementos, en el sector de azúcar, donde hay varios oligopolios que controlan estos sectores tan importantes de la economía guatemalteca. Pero no solo eso, sino también la propuesta de gobierno del partido político Semilla incluye la creación de un fondo de inversión soberano, si no mal recuerdo, que buscaría potenciar la productividad de sectores deprimidos del país. Ahora bien, esto implicará una pelea difícil porque romper monopolios, por ejemplo, o trastocar el modelo económico que ha sido exitoso para un sector muy específico de la población y que estaba muy interesado en el éxito, o más bien en el fracaso de la propuesta política del Partido Semilla, romper esos intereses creados implicará pues que el partido político logre generar una coalición lo suficientemente grande en el Congreso, lo cual es muy difícil.
además de eso, además de las transformaciones en materia económica, están también la propuesta para mitigar este fenómeno de la corrupción que hablábamos hace algún momento, ¿no? Y allí también pasa por reformas constitucionales que serían necesarias para modificar la forma en que se eligen los jueces, para modificar la forma en que se elige la fiscal general, y eso requiere mucho consenso político. Los resultados de hoy le dan un capital político y un mandato importante. Ciertamente recibió muchos más votos que los dos presidentes anteriores, y eso le pone en una situación de ventaja, pero necesita encontrar ese espacio y esa masa crítica dentro del Congreso que le permite introducir estas reformas para que, como bien decía Alejandra al principio, combatir esta crisis de confianza a las instituciones, que algunas, si no todas, pero por lo menos algunas instituciones sean capaces de proveer los servicios para los cuales han sido creadas. De lo contrario, el gobierno de Bernardo Arévalo pues obviamente va a generar mucha desilusión, teniendo en cuenta los altos niveles, las expectativas, pues la esperanza que ha despertado esta elección en el electorado guatemalteco. Apuntaba usted un tema muy interesante, que son las expectativas que ha generado Arévalo allí y la dificultad que va a tener de materializarlas en el Congreso, teniendo que buscar alianzas, coaliciones con otros partidos. Quería preguntarle a Alejandra Barrios cuál cree que pueden ser esas alianzas, cuál puede ser el camino que tiene que buscar Arévalo, porque nosotros nos encontramos en Bogotá, en Colombia, hemos visto aquí también las dificultades del presidente Gustavo Petro para articular esos cambios que venía prometiendo en campaña. Pero ahorita que estaban hablando, hay una frase que se utiliza muchísimo entre quienes hacen sobre todo marketing político, y es que se hace campaña en poesía, pero se gobierna en prosa. Y ahora va a tener que empezar a gobernar en prosa. Entonces, si vemos y recogemos lo que los analistas que nos acompañan estaban señalando, los principales problemas, tenemos tres que son como los grandes núcleos, que es confianza institucional, corrupción y violencia. En el tema de confianza institucional va a tener que tomar la decisión de cuál es el tipo de reforma que va a priorizar. Uno pensaría que en la medida en que se ha hecho ingobernable la judicialización de los procesos electorales, y ojo que esto es nuevo, normalmente en América Latina judicializamos la política. Cuando ya uno llega a judicializar los procesos electorales es que ya estás, es decir, has descubierto el agua tibia en polvo. Esto ya es otro nivel. Entonces, va a tener que trabajar en eso porque esa es la base misma de la democracia de un país, que no se pueda volver a repetir lo que ha pasado en este proceso electoral. Yo diría que por ahí es donde tiene que hacer la primera selección. Hablamos del tema de corrupción y eso viene con el tema de confianza institucional. Eso significa reforma a la justicia. Ya vimos. No tiene un Congreso en este instante que le sea favorable. Él está dentro de las minorías. La mayoría del Congreso es de centro derecha y no de cualquier centro derecha. Hay un centro derecha muy guatemalteco que es muy católico o muy cristiano, donde quedan en entredicho el matrimonio, por ejemplo, de parejas del mismo sexo, la judicialización del aborto, etcétera. Es decir, muy conservador. Segundo tema, el tercer tema, entonces confianza institucional, corrupción se pueden tocar con una misma reforma, y los temas de violencia, y en violencia sí estamos hablando de migración y pandillas. Y ahí viene un tema de cuáles son las expectativas en términos de lo que pueda, con una relación renovada con Estados Unidos, mirar el tema de la migración, posiblemente nuevos recursos. Los recursos de cooperación se han estado retirando de diferentes países de Guatemala. Este cambio de gobierno podría traer nuevamente recursos de cooperación. Y el tema de la pobreza. El tema de la pobreza es claramente uno de los mayores retos, tiene que ver con el modelo económico, y eso es exactamente lo que está ligado con el tema de la corrupción. Y es ahí donde pareciera que eso estuviera sembrado, pero en hierro forjado. Y eso significa cambio de cultura, tener una fiscalía muy fuerte, pero ya no que persiga lo político, lo electoral, sino realmente con capacidad de avanzar contra la impunidad. Quizás ese va a ser su reto más difícil, porque cuando hablamos de corrupción, hablamos de pobreza. La una sin la otra no funciona.
Cambios sociales y no solo punitivismo. Nos has abierto, Alejandra, aquí un tema muy interesante que es el de la violencia, el de los homicidios también, que aumentaron durante este gobierno saliente del presidente Alejandro Giammattei. Y le quería preguntar a Marjorie von Ahn sobre este tema porque no podemos salir de Centroamérica sin acordarnos de El Salvador, sin acordarnos de la figura de Nayib Bukele, que también ha estado presente en la campaña electoral, tanto por parte de Bernardo Arévalo como por parte de su contrincante. Quiero saber cuál ha sido la postura de Arévalo respecto a la seguridad en el país. Sí, mira, yo tuve la oportunidad de conversar y de entrevistar en persona tanto a la candidata Sandra Torres como al presidente electo Bernardo Arévalo. Y durante la campaña escuchamos constantemente a estos candidatos que decían, aquí vamos a replicar el modelo de Bukele, vamos a militarizar las cárceles. Y en cambio, en el caso de Bernardo Arévalo y el movimiento Semilla, había un distanciamiento de esta visión, ¿verdad? Es decir, militarizar las cárceles no necesariamente es la visión, pero sí se necesita poder controlar las estructuras que están en las cárceles, que por ejemplo actualmente realizan un alto porcentaje de las extorsiones que sufren los guatemaltecos, ¿verdad? Entonces ellos tienen una visión de fortalecer a la Policía Nacional Civil, entienden que hacen falta agentes de la policía, tienen un número que me parece que planean graduar a más de 10,000 agentes de la policía porque entienden que hay un déficit de funcionarios públicos para trabajar en estas instituciones y que también se debe, ellos plantean, hacer digno el trabajo de los policías, ¿verdad? Es decir, si tú ves hoy en día las condiciones en las que trabajan los policías en Guatemala, de verdad, es muy duro. Donde duermen, los salarios que ganan. No digo que esto justifique la corrupción, pero sí te puedo decir que trabajan en un entorno de una gran precariedad. Entonces, el Movimiento Semilla tiene una postura pues un poco más integral de cómo combatir la corrupción, para nada similar al modelo Bukele. Pero bueno, ya los resultados de hoy nos dicen dónde está la preferencia de los guatemaltecos y también hay que recordar que la idea de una fuerte presencia del ejército en un país como Guatemala es todavía muy complicado. Sin embargo, su contrincante, Sandra Torres, sí que hablaba un poco más de acercarse a un modelo cercano al de Nayib Bukele. Marjorie, ¿cuál era un poco su propuesta por la que parece que no se han decantado finalmente los guatemaltecos? Mira, la propuesta de Sandra Torres era militarizar las cárceles. O sea, era un modelo a lo Bukele en Guatemala. Esta fue por lo menos la impresión que yo tuve después de conversar con ella en una votación, en una entrevista. También hay que decir que ella entiende que hay grandes mafias operando dentro del sistema penitenciario, pero al final un poco lo que puedes ver es que hay formas muy distintas de acercarse a la solución de la violencia. La violencia está presente en la vida de todos los guatemaltecos. Hoy en día caminar en una calle todavía es algo que da miedo. Hoy mismo tuvimos en Ciudad de Guatemala hechos violentos. Por ejemplo, hoy se reportaron 2 bombas en centros de votación y la capacidad de las autoridades para poder investigar y reaccionar a lo que sucede es muy baja. Quiero volver a hablar también con Alfredo Ortega sobre este tema. ¿Hasta qué punto está impermeabilizada la violencia o han entrado las bandas criminales dentro de los sistemas de seguridad, de las fuerzas de seguridad del Estado guatemalteco? ¿Y hasta qué punto no tienen capacidad ahora mismo para luchar contra el crimen? Claro, este tema tristemente está muy vinculado con las otras cuestiones que hemos conversado a lo largo de este análisis, ¿no? Y fundamentalmente el tema de la corrupción y cómo ha afectado las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad. Hay que recordar que durante el gobierno de Jimmy Morales, que fue el que decidió desmantelar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, también se desarticuló la carrera dentro de la Policía Nacional Civil, porque eran cuadros que eran bastante independientes y que habilitaron o permitieron, por la disciplina que tenían al haber hecho la carrera de la Policía Nacional, habilitaron la captura de incluso funcionarios del propio gobierno de Jimmy Morales. Esto provocó que se desmantelara la carrera de la Policía Nacional Civil, que había sido uno de los logros después de la firma de los acuerdos de paz, de institucionalizar un cuerpo, una fuerza de seguridad civil que tuviera una carrera claramente definida y que pudiera blindarse de alguna forma de la cooptación institucional por parte de grupos del crimen organizado. Con este quiebre,
es que empezamos a ver ese incremento de homicidios durante este gobierno, porque las capacidades operativas de la Fiscalía, también hay que decirlo, y de la Policía Nacional Civil han sido disminuidas. En este proceso de cooptación, muchos fiscales de carrera han sido desplazados, han sido destituidos y han sido también perseguidos y expulsados. Definitivamente la capacidad técnica del Ministerio Público se ha disminuido en estos años, producto de la cooptación institucional y los esfuerzos de la actual fiscal general Consuelo Porras y el fiscal Corruchiche para desmantelar cuadros técnicos dentro del Ministerio Público. Eso es un reto enorme que enfrentará el gobierno de Arévalo y que para corregirlo no es una cuestión de un mes o 2 meses, es la reconstrucción de un cuerpo profesional dentro de la Policía Nacional Civil y es la reconstrucción de la carrera fiscal, que son procesos de mediano plazo. La degradación institucional que ocurrió durante estos 2 gobiernos va y ya estamos viendo estos efectos que son muy difíciles de revertir, y esto solo abona a lo que conversábamos hace algún momento de los retos monumentales que va a tener el gobierno del Movimiento Semilla. Pues Alfredo Ortega, me tengo que despedir ya de usted esta noche, pero no sin antes agradecerle que haya podido estar hoy con nosotros aquí, explicándonos muy bien cuáles son los retos que tendrá el Movimiento Semilla, cómo hemos llegado a esta votación. Así que de nuevo le quiero agradecer que haya estado en France 24. Muchas gracias por la invitación. Un placer, seguramente nos volvamos a ver en algún otro momento. Marjorie von An, también le quiero agradecer a usted que haya estado con nosotros en esta programación especial por esta segunda vuelta de las elecciones en Guatemala. Gracias por el interés en Guatemala. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Interés tenemos desde luego aquí en France 24 con todo lo que pasa en la región latinoamericana. Y quiero que vayamos de nuevo a Ciudad de Guatemala, la capital del país, para hablar con nuestro corresponsal Andrés Suárez Jaramillo. Andrés, ¿cómo sigue allí la situación? Ya se conocen los resultados casi definitivos. Parece que podemos ya dar por hecho que Bernardo Arévalo es el presidente electo del país. No sé si quizás hay información sobre cuándo pueda salir a hablar ya. Bueno, hace unos muy pocos minutos se llevó a cabo en este centro de cómputo una rueda de prensa con el pleno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Ellos confirman que, de acuerdo con el conteo de los votos, Bernardo Arévalo es el virtual presidente de Guatemala. Pero empieza entonces un proceso que se llama la revisión luego de la impugnación de los votos. Es decir, en los 3.400 centros de votación donde hoy se ejerció el derecho al voto, hubo fiscales de los diferentes partidos, del Partido UNE y del Partido Semilla. En este caso, el Partido UNE, que viene siendo el de Sandra Torres y que es el partido derrotado, puede impugnar el hecho de que de pronto no hayan quedado bien emitidos los votos. Aquí entonces, por ley, por constitución, el Tribunal Supremo Electoral tiene 5 días para realizar todas las revisiones de estos votos y tiene 5 días para emitir un resultado oficial, para oficializar que Bernardo Arévalo en este caso se convierta en el nuevo presidente de los guatemaltecos. Como lo puede hacer mañana, lo puede hacer en el transcurso de esta semana, y también hace muy poco se pronunció a través de su cuenta de Twitter el presidente Alejandro Giammattei y justamente dijo que al día siguiente de que se oficialicen estos resultados, felicita primero a Bernardo Arévalo, pero lo invita entonces a que empiecen un proceso de transición ordenada de cara a el relevo del mandato para el próximo 14 de enero del 2024. Finalmente, el candidato en este momento virtual ganador de la presidencia, Bernardo Arévalo,
Ecuador dará una breve conferencia de prensa a las 9:30 de la noche, hora local, y se espera que más tarde venga aquí a este centro de cómputo en el Hotel Grand Tikal Futura de Ciudad de Guatemala para conversar con los diferentes medios de comunicación, sobre todo por las grandes preocupaciones que existen, y es cuál va a ser la respuesta del Ministerio Público a partir de mañana, de esa fiscalía que tanto ha intervenido, que tanta injerencia ha hecho en estas elecciones y que podría entonces hacer dos cosas: uno, emitir órdenes de captura en contra de los líderes del partido Movimiento Semilla por considerarlo ilegalmente constituido, y dos, solicitar un antejuicio, una remoción de antejuicio, es decir, de inmunidad de Bernardo Arévalo ante la Corte Suprema de Justicia. Aquí que todavía hay expectativa y tendremos más noticias, por supuesto, cubriéndolas aquí en France 24 en español. Bueno, pues Andrés, muchas gracias por todo este trabajo durante esta jornada, durante la previa de las elecciones, y estaremos muy atentos, como comentas, a lo que pueda hacer la Fiscalía. Seguro que no cesamos de hablar solamente hoy de Guatemala, durante los próximos días seguiremos. Y una vez conocido el análisis de nuestros invitados, el reporte de nuestro corresponsal desde Ciudad de Guatemala, quiero que volvamos a este estudio para hablar con Lluís Muñoz. Lluís, porque vamos a comentar un poquito qué es lo que está diciendo la prensa sobre este resultado ahí en Guatemala. Sí, aquí en France 24 nos lo anunciaba nuestro corresponsal Andrés Suárez, pero en Guatemala ya empiezan a llegar las primeras reacciones. El diario progresista Plaza Pública hable con Guatemala elige a Bernardo Arévalo y Karine Herrera para gobernar los próximos 4 años. Una fotografía de la jornada de hoy donde sale Bernardo Arévalo saludando junto a Karine Herrera, también un grupo de jóvenes, y es que Bernardo Arévalo ha sido muy popular entre la juventud de los lugares urbanos, y en su mayoría son jóvenes menores de 35 años que le llaman en tono jocoso el tío Bernie, también en una clara referencia a Bernie Sanders, el demócrata de Estados Unidos. Vamos ahora también a comentar La Hora, uno de los principales periódicos de Guatemala, que habla de Juan José Arévalo como el primer presidente hijo de un expresidente, y es que su padre, Juan José Arévalo, fue presidente entre el 45 y el 51 en Guatemala, justo después de la Revolución, y se le considera como el primero electo de forma libre y de forma popular, por lo que su padre empezó una nueva era, y vamos a ver si también va a ser el turno de Bernardo Arévalo de comenzar una nueva era. También La Hora lleva otra noticia, y es de Sandra Torres. Pierde por tercera vez unas elecciones. Sandra Torres ha caracterizado la ex primera dama por sus programas sociales, pero en estas elecciones ha llegado con un talante más conservador, con alianzas del oficialismo y también con pastores evangélicos. Y cabe recordar, ya como anécdota para terminar esta breve revista de prensa, que Sandra Torres, en esa primera vez que se presentó a las elecciones, incluso se divorció del expresidente Álvaro Colom para poder participar en las elecciones. Sandra Torres, interesante lo que comentas, Lluís, porque impulsó la Bolsa Solidaria cuando era la mujer, la primera dama. Además, es interesante ese giro un poco más conservador, porque se han visto vídeos de ella dentro de la Internacional Socialista. Lluís, muchas gracias por este reporte de prensa. Nosotros nos vamos a ir un momento a la pausa y volvemos ya con las elecciones de Ecuador.